del baile, lo que hace rato le preguntábamos al maestro Calderini acerca del tweet respecto a esta coach Sí. que la calificó como una basura de persona y ella está en línea Ah, para mira. preguntarle si realmente es así lo que dijo. Bueno, y ya la saludamos entonces. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buena siesta. Todo bien, acá ensayando. Disculpanos que te molestemos entonces un ratito porque estábamos aquí con el profe Luis Calderini y no sabíamos si era cierto o no lo que le contaron a él, que vos dijiste algunas cosas en relación a su tipo de baile, etcétera. Sí, pregúntame nomás, no tengo ningún problema de responder, pero voy a hablar primero. Vos dijiste que Eh, él es el que baila supuestamente de forma afeminada y que no por eso no puede criticar lo que... No baila de forma muy, muy como macho, dije. No baila tampoco como macho, dije. Tal cual. ¿Viste que es maleducada? Pero él me llamó basura. Claro que Twitter. sí. Como persona, dije. Es Y me llamó es una basura, calentura, y así como dijiste en el momento. Él me niega como alumna. Es la entonces yo misma no tengo ningún cosa. respeto porque él me dice que yo nunca fui su alumna y después me tuitea que a los maestros de antes, qué sé yo, no sé, yo también soy maestra y también creo que necesito que me respeten. ¿Qué ejemplo le das a tus alumnas diciendo así? Y vos, Luis, ¿Te va a gustar y el día de vos. mañana que una alumna tuya te diga eso así? Las cosas Y a no. vos, pero Luis, vos me llamaste basura. ¿Y? ¿Puedes creer? Basura. Dios mío, tenés que medir un poco cuando está demasiado caliente en el momento, tenés que contar hasta 10 como psicóloga. Y vos te hablo. también. Yo también soy psicólogo. Los dos somos psicólogos. Sí, entonces Con más razón. tendríamos que Y nos, entendernos un nos poco conocemos muy bien, Karina. ¿Y cómo me vas a conocer, profe, si decís que nunca fuiste mi maestro? No, pero personalmente nos conocemos muy bien los dos. Mm, Muy bien no nos sé, conocemos. yo sí te conozco mucho. Yo también te Luis. conozco vos. Muy bien te conozco. Y no entiendo por qué vos me tenés que llamar basura, puesto que yo solamente dije la verdad. Ah, bueno, si vos decís eso, Ahora, pero sos Cari. una maleducada lo que sos al decir eso. Bueno, sí. Y porque pero- falta y el vos- respeto, ya vamos a encontrarnos, no hace falta. Me gusta verte en la cara cuando estás hablando. Bueno, yo también, pero, porque Karina- ni siquiera tengo monitor para ver si... Karina, ¿se puede entender que la crítica que hizo Luis Calderini no fue ni siquiera hacia hacia la coreografía, sino más bien fue hacia Héctor Ramos? O sea, vos te tomaste por aludida por lo que él No, dijo. porque yo le marqué, porque como a Héctor le cuesta bailar, entonces yo le marqué los movimientos exagerados. Ah, vos te haces Yo le responsable marqué de lo ese. que Yo fue me la hice performance. cargo del uno, yo me hice cargo de ese uno. Ahora, Cari, ¿no consideras de repente que lo que dijiste realmente estuvo fuera de lugar o te mantenés con lo que dijiste? Me mantengo Claro, totalmente, si una ¿no? Yo sí atrevida, pienso antes de maleducada, hablar. Ahí te das cuenta. Bueno, realmente Yo sí muy pienso. fuerte el momento, sobre todo Lo que porque... dijo ella y lo que dije yo, así que es la misma cosa. ¿Quién empezó con Bueno. esto? Ella. Y no voy a respetarle como van a decir porque es una mujer, no me interesa. Porque nos conocemos muy bien y con esa historia, no porque es una mujer. No, conmigo no funciona de esa manera. Y claro, No porque funciona. vos querés estar en mi lugar seguramente, Luis. Para nada. ¿Para qué? Mm. ¿En tu Esto lugar para como, qué? como vos decís de frente te voy a decir. Decime en tu lugar Porque ni qué. siquiera yo tengo un monitor acá, yo no sé de qué estaban hablando, yo estaba ensayando. Guau, O sea, que sos- es difícil sos esto. tan Ay, que importante. es guau, Luis, que es Sos guau. tan Te importante, contamos, digo. Cari, lo que hicimos fue preguntarle acerca del tweet porque nos llamó la atención que el profe Calderini haya tuiteado y te haya robado, es decir, se dirigió directamente a vos diciéndote que era una basura. Le preguntamos a él por qué dijo eso de vos y entonces, para que todo quede más que claro, decidimos hablar directamente contigo para que vos nos expliques si Y ahora él nos me estás tuiteó que era, confirmando. aparte de que me tuiteó que era una basura, me dijo que ya no está Raúl para calmarme. O sea, ¿Quién es Raúl? Raúl Melamé, obvio. Yo te nombré a vos ahí. No me nombraste, Luis, pero Ah. no hace falta, yo no bueno. soy tonta. Bueno. ¿Tuviste alguna no. relación Soy con Raúl Yo Melamed? hablé de Raúl Pero de generalmente. eso no quiero hablar, ¿Sabes no qué? De, viene la- al de las caso. mo- Eso puedo hablar ahora. Porque todas las modelos eran tan simpáticos antes. Se iban y bailaban y que le llevaban la tanguita y toda esa historia. Que conmigo no van a jugar así. Conmigo ni con Pachano. Pero yo no soy nuevo modelo. No, yo estoy hablando. Justamente yo tuiteo varias cosas a la vez. ¿Por qué te tomas vos eso que era para vos? Yo en ningún momento te nombré. O sea que tuiteas una cosa que soy basura, abajo tuiteas otra cosa y no Y puedo. claro, quiero y tomarme por justamente ahí. antes de empezar el programa, si nos estás mirando, tenés que atender, porque yo digo que No, porque generalmente yo no estoy hago. trabajando, Ah, sí. bueno. Yo no trabajo luego, por eso vengo a los programas. Yo no hago Sí, nada de seguramente. mi vida. Pero Raúl Melamed en ese caso específico, ¿tuvo algo con Que yo con sepa, ella? no. Yo el año pasado estuve en el programa y que
Ah, vos Entonces tiraste no mal te la bomba, referías a profe, él. y No, se yo no, sintió por no contra aludida. él. Claro, ella se tomó por ella. Mira, me encantó, che. Es bueno saber eso porque yo generalmente hago por las modelos. Viste que el año pasado estaban y llevaban la Bueno, pero la eso muchos tanguita. participantes están haciendo, Cari y también profe, están Sí. tratando de seducir a los jurados, Claro, pero a las no, chicas, yo hablé eso de a Raúl los porque yo estaba muchachos hablando no. de otra cosa con otra gente que me estaban ahí. Porque que le da beso, que le bailan ahí Claro. enfrente, que le Y conmigo menean. no hace falta que hagan. No van a Sí, conseguir porque si no, nada. yo Y también voy a obvio, hacer- no te, ¿Qué? nada. ¿Qué querés Nada. decir? Hablar, que yo puedo hablar también. Vos sabés que yo vengo a trabajar en la televisión y de la vida yo personal qué de la hago? Estoy gente. jugando. No, te estoy contando que nunca Ah. me metí y en mi vida no voy a permitir que se metan tampoco. Y por eso yo llegué a juicio con una profesora el año pasado. Y no quiero Que llegar después contigo. se abrazaron para burlarse del No de mí, quiero de llegar Mila, contigo, perdón. Karina, así que calmate nomás. No, yo siempre mi trabajo voy a defender, porque eso es lo que me da de comer, ¿sabes? Me parece muy Bueno, bien. te agradecemos mucho, Cari, por haber aceptado nuestra llamada. Queríamos Ok, simplemente chicos. aclarar nomás esto y bueno, vemos que existe ya un problema muy profundo entre los dos que No, a lo real- mejor deberían solucionarlo en No, privado no, yo también. no tengo ¿por qué nada no? que hablar con ella. Voy a ver su trabajo, si es bueno está bien. Ella para mí, no. Por eso, yo tenía bueno, quiero aprovechar que tenía un Facebook que me hackearon hace tiempo. Ella formaba parte de eso también. Pero antes de eso... ¿Ella luego- te hackeó el No, Facebook? no. ¿Yo qué? Yo tenía uno, quiero contarle Ajá. que ella era amiga mía Ah, en ahí. tu Facebook. Pero antes luego ya la había eliminado porque no me interesa como amistad, ¿entendés? Entonces, pero voy a Ah, le aprovechar borraste que el tengo un Facebook nuevo ahora que ya... Porque justamente eso me cerré, yo cerré porque... ya- Te pudriste de varias personas. De Y entre varias ellas, personas. de Esta Karina ella, sí, Caro. también, sí. ¿Qué te Entonces- hizo Karina Y Caro? el año para que pasado vos ya, yo no sé si ella se prestan a un juego o le supera el tema de la televisión a la gente. Entonces, Y para porque- mí que a vos lo que te supera porque todo con tu ellas están por víbora fuera y te ridícula, hablan, esa, son Dios todos mío, dulces te así, supera, hola, te bla, supera. y después entran ahí o alguien le dice tenés que atacarlo. Yo ya sé Pero a de mí algunos nadie me casos, tiene que ¿entendés? enseñar nada. Bueno, está Ahora muy sí, bien. estaría bueno poder conocerla, Karina. Así que, Cari, te hacemos la invitación. La producción se va a comunicar contigo y esperemos que pueda estar con nosotros en Rompiendo la Siesta. Ok, y saludos a todos por ahí. Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias. Hablamos con...